Hola Históritas, continúo con los vídeos sobre la unificación alemana y hoy vamos a tratar sobre el idealismo y el romanticismo que surge en la Alemania del siglo XIX. El nacionalismo surgido de la Revolución Francesa no fue compartido en toda Europa. Como reacción a estas ideas apareció una idea de nacionalismo completamente contrapuesta que surgió en Alemania, que muy pronto entroncó con el romanticismo. Es un nuevo nacionalismo que en sus orígenes tuvo una vertiente fundamentalmente cultural, ajenos a los intereses políticos, y hasta una etapa más posterior no se vinculó a proyectos políticos concretos. Entre los numerosos pensadores, filósofos y teóricos de este nuevo nacionalismo emerge en la segunda mitad del siglo XVIII el filósofo alemán Johann G. Herder, y especialmente en sus ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad, desarrolla la teoría de que la nación es un organismo biológico producto de la herencia común de una misma raza, una misma lengua y una misma historia. La nación, la comunidad nacional, se fundamentaría en el espíritu del pueblo, en un alma colectiva, el Volksgeist, cuyas manifestaciones se concretan en la lengua, la poesía, las artes, las tradiciones. Las naciones no se diferencian por el tipo de sociedad u organización política, sino por el lenguaje, la literatura, la educación, las costumbres, a partir de las cuales la nación forja un alma destinada a perpetuarse de generación en generación. Uno de los aspectos centrales en la nueva propuesta ideológica de Herder se basaba en la importancia que atribuía a la lengua en la conformación de la nación. Para Herder, la lengua es un todo orgánico que vive, se desarrolla y muere como un ser vivo. La lengua de un pueblo es, por decirlo así, el alma misma de ese pueblo, convertida en visible y tangible. De esta manera identificaba la lengua con las esencias más puras de la nación, y no solo fue el primero en afirmar los derechos sino que consideraba que todo atentado contra la lengua era también un atentado contra la nación. Y como alemán que era, pues manifestó una gran veneración por la lengua y la cultura alemanas, pero también mostró un gran respeto por todas las lenguas nacionales, hasta el punto que afirmó la igualdad y la dignidad de todas las lenguas, incluidas aquellas que no poseían una expresión escrita. Al afirmar los derechos de todas las lenguas, afirmaba también la igualdad de derechos de todos los pueblos. Herder atribuyó a las naciones y a las patrias la causa de la paz como principal objetivo, al mismo tiempo que consideraba que las guerras eran patrimonio de príncipes y de estados. Así Herder no solo no identificaba a la nación con el Estado, sino que de manera explícita presentaba a ambos como conceptos, como realidades históricas diferentes y netamente separadas. La semilla ideológica inspirada por Herder impregnó todo el movimiento romántico del siglo XIX, siendo un poderoso estimulante para todo el pensamiento nacionalista de la Europa central y oriental de principios de siglos, y en particular para los jóvenes intelectuales eslavos. Los estudios de Herder, y fundamentalmente con su obra Cantos populares, inició una oleada general de interés por las canciones populares y por el folclore de los pueblos. El romanticismo posterior comportó un renacimiento lingüístico, pero también un renacimiento en muchos otros campos de las ciencias humanas. Surgió por una parte una nueva escuela histórica interesada en buscar en el pasado las señales de identidad nacional colectiva. En 1819, el que fuera primer ministro prusiano Karl Stein creó la Sociedad para el Estudio de la Historia Alemana Antigua, y se propuso estimular el gusto por la historia alemana y facilitar su estudio, contribuyendo de esta manera a conservar el amor hacia la patria común y a nuestros grandes antepasados. No es casual que la publicación más importante que produjo esta sociedad, los Monumenta Germaniae Historica, llevara como lema Sanctus Amor Patriae et Animus. Junto a la historia surgió una nueva escuela jurídica romántica, interesada en estudiar el derecho específico de cada pueblo. El derecho era considerado como fruto de la conciencia de cada pueblo, que lo creaba a su semejanza y según sus necesidades. Coetáneo a Herder, el filósofo alemán J.
Gottlieb Fichte, dio un paso importante en la consolidación de la ideología nacionalista romántica y la escribió en el contexto histórico concreto de Alemania. A diferencia de Herder, el discurso de Fichte se inició por razones históricas muy precisas y representó una ruptura con su anterior manera de pensar. El que fuera entusiasta, admirador y propagandista de la Revolución y de la cultura francesa en 1806, cuando Napoleón derrotó a los ejércitos prusianos en la batalla de Jena y redujo a Prusia a la mitad de su territorio, se convirtió en un profundo nacionalista alemán. En sus discursos a la nación alemana, escritos entre 1807 y 1808, sistematizó las claves esenciales de un nacionalismo que, adscrito a la realidad histórica concreta de Alemania, completaba muchos de los rasgos ya enunciados por el romanticismo, como la interconexión de la lengua y del alma del pueblo, al tiempo que atribuía como característica fundamental de la nación la existencia de un carácter nacional y la creencia en una misión específica que cumplir. Pero el nacionalismo de Fichte aún era un nacionalismo cultural, no adscrito a ningún proyecto político concreto. El paso se dio tras el fin de las guerras napoleónicas, cuando el Congreso de Viena de 1814 a 1815 reinstauró en Europa la estabilidad conservadora anterior a la Revolución Francesa. El mantenimiento de numerosos regímenes de monarquía absoluta, el retroceso conseguido por la Revolución y el hecho de que el principio nacional no fuese tenido en cuenta en el Congreso de Viena, creó una enorme frustración entre los numerosos liberales europeos que incorporaron a sus principios liberales los presupuestos básicos del nacionalismo romántico. Bueno, historitas, aquí termina el vídeo sobre el idealismo y el romanticismo en la Alemania. En los próximos vídeos veremos cómo fue Alemania en las guerras napoleónicas y cómo influyó en el surgimiento del sentimiento de nacionalismo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos, historitas. Adiós.